En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le pedimos a nuestro Padre Celestial una vez más, como siempre que vamos a recibir su palabra, que obre este milagro en nuestra vida, el milagro de la revelación de su palabra, que ilumine a nuestro entendimiento su voluntad y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Él. Le pedimos esto siempre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, de quien hemos venido hablando en los últimos reuniones que hemos tenido. Hablar de Jesucristo. Hablamos de Jesucristo como el camino, como la verdad, como la vida. Y hoy recordamos las palabras de el Señor que dijo que Él era el pan de la vida. Hoy hablaremos de Jesucristo, ese alimento de la vida del Espíritu, claro está, de nuestra vida espiritual. Pero primeramente debemos estar atentos a lo que el Señor nos dice a través de su palabra. No solamente leer los enunciados como si fuesen eso, un título, Jesucristo el alimento de la vida. No, aquí hay una revelación. Recordemos que el espíritu profético, el espíritu de la profecía ha estado presente siempre, desde el principio de los tiempos. Dios hablándonos, Dios tiene una comunicación con nosotros y a través de su Santo Espíritu hoy en día estamos recibiendo lo que el Señor mismo tiene para su iglesia. Así es de que estar atentos es sumamente importante. Nuestro Padre Celestial desde el principio de los tiempos nos está revelando sus propósitos y dando a conocer su voluntad. Y nosotros debemos de recibir esa voluntad de Dios, ese conocimiento, y ahí es donde el espíritu de la profecía precisamente obra en nosotros. Y como lo comentaba hace un momento, desde el principio de los tiempos, está presente este espíritu profético sobre nosotros. Si recordamos desde el mismo Génesis, y podría en este momento hablarles de que en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, ya Dios nos está mostrando a través de ese valor que tiene el hebreo. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Y el hebreo es un idioma que cada una de sus letras no solamente tienen ese significado fonético, de la letra en sí, sino que también tiene un significado numérico y que a través de ese significado numérico Dios también nos da a conocer y nos manifiesta muchos de sus secretos, muchos de sus mensajes, muchos de sus misterios están allí a través de eso. Hoy en día en todo el mundo la mayoría reconoce y acepta, por ejemplo, que el número de la bestia es el 666. Y esto porque precisamente en el hebreo está así establecido, así se identifica este número, ¿sí? Por el valor numérico de sus letras. Pues bien, en el primer versículo de Génesis, hay una letra en hebreo, una letra hebrea que es la letra Aleph, que se repite 6 veces. En el primer versículo, la letra Aleph, 6 veces. Y la letra Aleph tiene un valor, representa la unidad, como también representa la cantidad de 1000. Y 6 veces en el primer versículo nos habla de 6.000 cantidades, 6.000 años. Podremos recibir este mensaje de que ya desde el principio Dios estableció que habría un tiempo cronológico en su reloj de 6.000 años.
Sería interesante seguir estudiando este tema. Pero como hoy queremos llegar a el tema principal, que es precisamente Jesucristo, el pan de la vida, queremos recordar cómo desde el principio ya nuestro Padre Celestial nos fue dando a conocer a través del ministerio profético el propósito por el cual vendría primeramente Cristo Jesús a este mundo. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21, empieza lo que conocemos como la línea del sacrificio, la línea roja de sangre, que es precisamente el versículo donde nos narra, lo hablamos la semana pasada, el momento en el que el Padre sacrificó un animal para con su piel confeccionarle unos vestidos a Adán y Eva y cubrirle del pecado. Pero allí mismo Él dio la promesa de que vendría aquel segundo Adán que pisaría la cabeza de la serpiente. Estaba hablando de Jesús. Ya vemos allí el espíritu profético anunciando que vendría el Mesías. Cuando Moisés estaba en Egipto cumpliendo con el mandato de Dios de ir a dirigir a su pueblo, llevar a su pueblo hacia la libertad, Dios le habló a Moisés y le mostró que tenía que sacrificar un cordero y con la sangre de ese cordero señalar los dinteles de las puertas de las casas de los judíos para librarles del ángel de la muerte, poco antes de salir a libertad. Y allí quedó instituida la fiesta de la Pascua, este gran recordatorio. Pues esta fiesta que celebraban los judíos por lo que sucedió en Egipto era la sombra, la tipología de lo que iba a suceder allí en el monte del Calvario, donde nuestro Salvador, como el sacrificio único y perfecto para siempre, entregó su vida, el Cordero que vino a dar su vida para el rescate de muchos, la salvación y darnos vida eterna a todo aquel que le recibiésemos. Ahí tenemos al Padre hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente allí en el desierto, cuando el Padre le dice a Moisés que todos los días vendrá el maná del cielo, el alimento del cielo. Y es precisamente estas palabras las que nuestro Señor Jesucristo recordó y nos habló de ellas. La leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, a partir del versículo 31. Y nuestro Señor Jesucristo dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre, el verdadero pan del cielo, os da. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Claro que todos los que lo escucharon dijeron: nosotros queremos de ese pan. Y al hablar de pan, recordamos precisamente en el desierto, no solamente la provisión diaria del maná. Cuando nuestro Padre Celestial habló con Moisés y le dio todo el plan, ese proyecto maravilloso que fue el tabernáculo, donde Dios quiso habitar en medio de su pueblo. Allí en el desierto les dio todos los planos, las características, las medidas, el tipo de materiales, de cómo debían de edificar el tabernáculo. Y todo el tabernáculo es Cristo Jesús. El tabernáculo era la sombra de Cristo, de lo que sería
el Mesías para nosotros. Es importante que veamos que las instrucciones para la construcción del tabernáculo no empezaron con la puerta principal ni con lo que rodearía el tabernáculo, no, empieza precisamente con el arca. El Padre le dice a Moisés que debe de ser construida con madera de acacia, porque la madera de acacia es incorruptible y debería de ser cubierta con oro, que es una tipología, representa la divinidad. Y tenía que ser de acacia, una madera incorruptible, porque está hablando de Cristo, Cristo Jesús vino a este mundo y en él no hay corrupción. Es incorruptible, él nació sin ninguna mancha, él nació puro, no había corrupción en él. Él fue creado por obra del Espíritu Santo. En él no había absolutamente ningún gen ni de María ni de José, porque tanto María como José nacieron con la mancha del pecado original. Y Jesús, el único, el segundo Adán, es el único que nació incorruptible. Y de eso está hablando el arca. El arca de la alianza está hablando de Cristo como incorruptible. Allí estaba dentro del arca una porción del pan que venía del cielo y que Moisés dio al pueblo. Sin embargo, todos los que comieron de ese pan, de ese maná, todos murieron, lo dice el Señor. Pero allí está una tipología de un pan, el pan del cielo del que está hablando Jesús, que es Él mismo, que ha venido a este mundo, ha sido enviado por el Padre para darnos vida a nosotros. Y así podemos seguir recorriendo paso a paso el tabernáculo y vemos cómo el espíritu profético moviéndose allí en su pueblo. Lugar santísimo, una cortina allí que separaba, un manto que separaba del lugar santo. Porque a ese lugar donde estaba el arca solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote después de haber hecho todo un proceso para purificarse y poder entrar allí donde se manifestaba la presencia de Dios, porque nada con pecado podía estar delante de él. Y si aquel sumo sacerdote no hacía las cosas que tenía que hacer al pie de la letra, caería muerto. Así de que ese manto, esa cortina, ese telón que separaba el lugar santísimo del lugar santo, es el que se rasgó allí en el templo el día que el Señor murió en la cruz. Ese día el manto se rasgó, se abrió el camino para que nosotros pudiésemos por medio de Jesucristo tener acceso directo al Padre. Allí nuestro Padre hablando ya de Cristo Jesús. Y así podemos seguir en todo el recorrido del tabernáculo, la mesa de la proposición con los 12 panes. Cada uno de esos panes representaba cada una de las tribus del pueblo judío. Y estaba la lámpara de aceite con los 12 brazos y toda una representación, la luz que es Jesús. Por eso en todo tenemos que estar atentos. El Señor fue muy claro y se lo dijo a los fariseos, se lo dijo inclusive a sus discípulos. Algunos les llamó, no sean hipócritas. Ustedes saben, según las señales del cielo, si está nublado, si hay algún tipo de señales, si va a llover o si va a hacer frío. Y preguntan y piden señales para conocer lo que sucederá. Debemos de estar atentos a las señales, debemos de estar atentos al mover profético de Dios. Y seguimos avanzando en este caminar maravilloso. El mismo profeta Isaías nos lo dijo, ¿sí? Desde hace muchos años atrás, que era importante que nosotros estuviésemos atentos. Lo leemos en el capítulo 28 de Isaías,
versículo 23, dice, estad atentos y oíd mi voz, dice el Señor, atended y oíd mi dicho. Y el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19, leemos en ella, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, dice, en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios nos está mostrando paso a paso la voluntad del Padre, su propósito, lo que Él ha establecido, lo que Él ha determinado. Hoy Jesús nos dice, yo soy el pan de la vida. No como Él lo decía hace un momento, como el encabezado de un capítulo o simplemente una forma de conocer al Señor. No, en ello tenemos nosotros una revelación y tenemos que entenderlo, tenemos que recibirlo, porque cada día que pasa, cada día que transcurre en el reloj del tiempo de Dios, en el Cairo de Dios, nos estamos acercando cada vez más al cumplimiento de las profecías, al cumplimiento de lo que el Señor estableció que sucedería. Por eso debemos de recibir lo que el Espíritu Santo nos muestra. Dice la palabra, lo leemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿sí? Ahora nosotros, su iglesia, dice la palabra, en estos postreros días, nos habla a nosotros, nos ha hablado por medio del Hijo. Esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien Él mismo hizo el universo, por asimismo hizo el universo. Él está hablando. ¿Qué nos está diciendo cuando dice yo soy el pan de la vida? Esto es lo que nosotros tenemos que estar analizando y recibiendo y pidiéndole a Dios que día a día nos ilumine y nos dé el conocimiento. Hay muchas personas, hombres y mujeres en el mundo que andan buscando la vida por otro lado. Y estamos hablando de vida eterna. Andan buscando esa vida eterna, están buscando alimentar su espíritu por otro lado. Y el único que es el alimento para la vida eterna es Jesucristo. Nadie más sino Jesucristo. En Él está la revelación de la palabra. Él mismo es la palabra revelada. En Él están las promesas y bendiciones en las que nosotros vivimos y caminamos. Por eso debemos en estos tiempos estar atentos a lo que está sucediendo y saber qué tiempos estamos viviendo, porque algunos creen que tienen todo el tiempo para ellos. Algunos hasta se programan y dicen, no, ahorita no es tiempo de andar buscando esas cosas. Cuando ya pasen más los años, cuando ya no sea tan joven, cuando ya no me pueda divertir tanto, cuando ya no pueda disfrutar tanto, entonces empezaré a buscar, algunos dicen, de Dios. ¿Sabes una cosa? Muchos no tendrán tiempo. Algunos porque serán llamados antes a cuentas, serán llamados antes por el Señor. Porque en cualquier momento, en cualquier instante, puedes acostarte a dormir y ya no abrir tus ojos al día siguiente. Pero muchos, dice la palabra que un día se escucharán las trompetas, escucharemos el llamado del Señor y seremos arrebatados. La iglesia de Cristo será llevada con Él antes de que venga la gran tribulación, antes de que se manifieste ese orden mundial, ese
ese anticristo y todas las tribulaciones que están allí establecidas en la palabra que sucederá. Antes de eso, el Señor llamará a su iglesia. La iglesia de Cristo no sufrirá la gran tribulación. La iglesia de Cristo no estará presente cuando el anticristo se establezca. La iglesia de Cristo será llevada antes. Así está establecido en la palabra. Y los tiempos se acortan. Estamos en el año 2000. Hay un versículo. Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 15. Tú mismo procura con diligencia estar presente ante Dios, aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que separa, leemos en la mayoría de las versiones, que separa rectamente la palabra de verdad. Pero les voy a decir algo, esta palabra separa, que está en griego, es una palabra que se pronuncia ordostomeo en griego, significa dividir, significa cortar en tiempos, tiene que ver con periodos de tiempo. Esto es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Timoteo, tú debes de estar atento a los tiempos, ¿sí? Dice, cuando hables de la palabra, habla rectamente, porque Dios de Adán, fíjate bien, de Adán a Abraham, según la cronología bíblica, hay 2000 años. Y de Adán a Abraham solamente había gentiles en el mundo. En ese tiempo no hay ningún profeta reconocido. Había un trato especial de Dios durante ese tiempo. De Abraham, a quien llama precisamente para formar su pueblo, a nuestro Señor Jesucristo, hay otros 2000 años en los cuales hay gentiles y judíos. Y Dios dice en Hebreos 1:1, habló a su pueblo, a los judíos, por medio de los profetas, y trató con los gentiles. Usó a gentiles, como fue el caso del imperio babilónico, Nabucodonosor y muchos otros. Dios tuvo un trato. Ese es el segundo tiempo, la segunda etapa. Pero de Cristo Jesús a nuestros días han transcurrido otros 2000 años. Y ahora en Cristo ya no hay ni gentiles, ni judíos, ni esclavos, ni libres, sino que todos somos uno en Cristo. Ahora todos somos hijos legítimos. Hemos recibido la potestad de ser llamados hijos de Dios, los que estamos en Cristo Jesús. Porque los que no le conocen, los que le rechazan, los que no le han aceptado, pues esos están fuera de esto. Pero en estos tiempos, en estos otros 2000 años, porque ya de que vino Jesús, nuestro Señor y Salvador, a hoy, junio 7 del 2020, ya han transcurrido más de 2000 años. Y en este tiempo, ahora el Padre nos está hablando a través del Hijo, lo dice en hebreo, o sea, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es nuestro Señor Jesucristo el que viene a decirnos hoy, a decirte hoy, yo soy el pan de la vida. Y esa es la palabra que hoy tenemos que recibir. Hoy no te voy a hablar de los tiempos, pronto estaremos hablando de este cumplimiento de las palabras que el Señor dio y de los tiempos. Quiero que pienses en esto. De Adán a Abraham, 2000 años. De Abraham a nuestro Señor Jesucristo, 2000 años. De nuestro Señor Jesucristo a nuestros días, 2000 años. Y los estudiosos del hebreo, muchos de los maestros judíos que se han convertido y han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador,
que han reconocido a Jesucristo como el Mesías, en el conocimiento de este valor numérico del que les hablaba, dicen es que en el principio, en Génesis, en el primer versículo, la letra Aleph se repite 6 veces y cada una de ellas son 1000 años. Entonces aquí estamos viendo cómo ya había un plan de 6000 años. No sabemos cuántos más falten, solamente el Padre lo sabe, pero sí quiero decirte que cada día que pasa es un día que acorta más la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada día que pasa es un día que está más cerca la venida del Señor, cuando escucharemos las trompetas y la iglesia será llamada. Pero aquel que no se encuentre como el Señor espera encontrarlo, se quedará. Por eso hoy recibamos esta palabra. Recibamos esta palabra y podamos entender qué es lo que el Señor nos está diciendo. Primeramente, Él es el pan de la vida eterna. Él es el alimento que da vida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 53, leemos: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Comer el alimento de vida, y no está hablando de lo físico. Estamos hablando de la vida espiritual, estamos hablando de la vida en el espíritu. El aceptar a Jesús como el alimento, el comer a Jesús, el aceptar que su sangre es la que nos ha redimido, el aceptar que es ese alimento el que nos da vida eterna, que le necesitamos, es lo que nos lleva en el momento del reconocimiento de Jesús como nuestro Señor y Salvador, a abrirle nuestro corazón y aceptarle a Él, porque sabemos que solamente en Él tenemos vida, que solamente su palabra produce vida en nosotros. El pan de la vida, Jesús, es el alimento que nos da la victoria sobre la muerte. En este mismo capítulo 6 del Evangelio de San Juan, sigue hablando el Señor y dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Él, el alimento de la vida, nos da la victoria sobre la muerte. Tenemos vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el alimento que nos mantiene y nos fortalece. Versículo 55 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Nosotros entendemos muy bien lo que significa verdadera comida. Hoy en día escuchamos mucho ese término de comida chatarra, ¿sí? Que muchos tratan de saciar su hambre o su necesidad con comida chatarra. Pero sabemos que la comida chatarra no te beneficia, no te fortalece, no te proporciona los nutrientes necesarios para la vida, no genera que tu cuerpo sea un cuerpo sano, que tu sistema inmunológico esté bien preparado para combatir las enfermedades, que te genera enfermedades, la comida chatarra, la obesidad, exceso de azúcar en la sangre, alteraciones de la presión sanguínea, etcétera. Muchos factores, porque no es verdadera comida. La verdadera comida sabemos que son aquellos alimentos que son sanos para nuestro organismo, que nos proveen de todos los nutrientes necesarios, de las vitaminas, de las proteínas, de los aminoácidos, de todo aquello que Dios estableció y diseñó para que nuestro cuerpo funcione bien, para que nuestro sistema inmunológico esté fuerte, para que nuestro cuerpo mismo luche contra las alteraciones, las enfermedades,
contra la contaminación que venga de fuera. El alimento es, nosotros somos lo que nos alimentamos. Lo dicen constantemente aquellos que enseñan acerca del comer bien y de buscar los alimentos naturales. Pues el Señor nos dice en su palabra, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Muchos están comiendo comida chatarra, buscando con ella alimentar su espíritu, buscando eternidad con comida chatarra, y con la comida chatarra no la encontrarás. Con, bueno, filosofías humanistas, con una serie de cosas que andan ahí buscando, que a ver si encuentran la vida eterna con ello, no la vas a encontrar, eso te hace daño. Solamente la comida verdadera. Muchos de ustedes han viajado a Europa, a Roma, por ejemplo, o a otras ciudades, o no solamente en Europa, quizá también en América hay algunos lugares que, pues por el interés turístico, conoce uno. Y yo recuerdo en Roma haber ido a algunos de sus lugares turísticos más visitados y ver placas allí donde dice, si usted viene 7 veces a este lugar y toca esta piedra, recibirá tantos años de perdón y tantos años de no sé qué cosa y tal o tal cosa. Y vemos a la gente tocando aquellas piedras, yendo a aquellos lugares, que en tal lugar están unas cadenas que si usted las toca va a recibir tantos, que hay un lugar en el centro de Roma, en el Vaticano, una puerta que cuando se abre esa puerta y usted entra a través de esa puerta, va a encontrar la misericordia de Dios. Por favor, la palabra de Dios nos dice que la misericordia de Dios es nueva, cada día se renueva sobre nosotros. No necesitamos que se abra ninguna puerta ni pasar a través de ella. La única puerta es Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta, nadie va al Padre si no es por Él. Pero muchos están buscando con comida chatarra encontrar lo que solamente el pan de la vida que es Jesús nos puede dar. Por eso es importante la revelación y escuchar en los tiempos en los que estamos viviendo la palabra del Señor. Estar atentos a lo que Él nos está mostrando. Este alimento de la vida que es Jesús es el que nos mantiene, es el que nos afirma, es el que genera en nosotros madurez y nos permite ser fructíferos. Solamente cuando nosotros comemos este alimento que es Jesús podemos dar fruto. Él lo dijo, alejados de mí nada podéis hacer, solamente en Él. Versículo 56 del capítulo 6 de San Juan que estamos leyendo dice así, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y cuando tú permaneces en Él y Él en ti, lo que hay en ti pasa por ti y tú empiezas a dar frutos. Tienes que manifestarse, se tienen que hacer visibles los frutos, porque si Él está en ti, si Él permanece en ti, Él se manifestará en tu vida. Así es de que recibe esta palabra. Abre tu corazón y pídele al Padre Celestial que te dé esa sabiduría y ilumine el conocimiento de Él. Él ha estado hablando a través de todos los tiempos. Nuestro Padre Celestial, aún antes de que creara a Adán y a Eva, ya sabía todo lo que iba a suceder. Él ya sabía que el hombre le iba a desobedecer. Él ya tenía previsto ese plan de Cristo Jesús como nuestro Redentor. Por eso desde el principio, cuando se escribió el Génesis al tiempo después, el Espíritu Santo inspiró para que las primeras palabras de Génesis, en este primer versículo, estuviese ya como una marca allí a través del valor numérico, repito, de las letras en hebreo, un tiempo
como si Dios estuviese diciendo 6.000 años para que se lleve a cabo mi plan, mi propósito. No sabemos los tiempos exactos, nadie conoce la fecha. No sabemos en qué momento se escuchará la trompeta, pero de que escucharemos las trompetas, de que Cristo Jesús vendrá, de que Cristo Jesús llamará a su iglesia y su iglesia será arrebatada en los cielos. Eso, así como se ha ido cumpliendo paso a paso todas las promesas y las profecías y todo lo establecido en su palabra, así también será. Por eso, hoy yo te invito, si aún no lo has recibido, yo te invito, si aún no has comido este pan que es Jesús, que el día de hoy abras tu corazón a Él. Que el día de hoy le digas, yo quiero este alimento que tú prometiste, que si yo comía de él y que si yo bebía de tu sangre, nunca más volvería a tener hambre ni sed. Yo te quiero recibir el día de hoy, pídele al Señor y pídele te perdone por tu pecado, arrepiéntete de tu pecado y entrégale tu vida al Señor. Y come de este pan, porque en él tendrás la vida, en él tendrás vida eterna. Nada más ni nadie te podrá dar vida eterna más que Jesús. No busques el alimento de la vida eterna en otro lugar, porque es alimento chatarra. El único verdadero alimento es Jesucristo, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Abre tu corazón a Él, recíbele. Y si ya está en ti, si tú ya la has recibido, toma la palabra y ve a ella y pídele al Espíritu Santo que te dé el conocimiento, que te ilumine en ella, para que día a día estemos atentos a las señales, atentos a la voz de Dios, atentos a lo que ya estableció y escribió en su palabra y estar a la espera del cumplimiento de su palabra, porque todos veremos que la palabra de Dios se cumple. Que el Señor te revele y te llene de sabiduría en el conocimiento de Él.